Este 21 de noviembre es nuestro aniversario y los invitamos a que la pasen en compañía con nosotros. El liberalismo político es un sistema filosófico y político que promueve las libertades civiles y se opone al despotismo. La democracia representativa y los principios republicanos se basan en las doctrinas liberales. El conjunto de transformaciones ideológicas y políticas se fueron desarrollando en Europa a finales del siglo XVII, conformando una corriente ideológica y doctrina política. Fue acuñado por primera vez en América después de la independencia de las 13 colonias, tiempo después que sus ideas fueron base de la Revolución Francesa. Desencadenaron las independencias de las colonias españolas de América, mientras que al mismo tiempo se realizaban las primeras revoluciones burguesas. En España, las Cortes de Cádiz fueron un amplio término liberal. El padre del liberalismo fue John Locke, un médico y filósofo inglés. Lo originó con una disputa con Hobbes, después de analizar la política de la época y no estuvieron de acuerdo con varias cuestiones sustanciales. A pesar de estos argumentos, en lo posterior inspiraron las políticas de la teoría del contrato social y resumieron la relación de las personas y su gobierno. Hobbes apoyó la monarquía y Locke respaldaba el parlamento. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Trivago te ayuda a comparar los precios de más de 700,000 hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, Trivago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Solo entra a trivago.com y escribe tu destino. Selecciona en 2 clics la fecha de llegada y salida y busca. Así de simple. Trivago busca al instante entre cientos de páginas web y te muestra los hoteles disponibles. Selecciona el precio máximo que quieres gastar, elige el número de estrellas o filtra por las puntuaciones de los usuarios. Trivago te muestra los diferentes precios disponibles para una misma habitación. Así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal al mejor precio. En trivago.com. Hotel Trivago. Dando la definición anterior, hablaremos de su antecedente ideológico en la geopolítica, como lo inició John Locke, que fue un movimiento nacido de la Ilustración Europea con el propósito de dar un control a la gente entre el gobierno y al reconocer a la mayoría como parte del mismo sistema. Surgió a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII. En Inglaterra y comenzó a expandirse por toda Europa, y como ya fue mencionada, fue creado por John Locke, un médico inglés. Se creó porque surgió la necesidad de reclamar el libre albedrío en una sociedad reprimida. Ahora, nuestro reportero Juan Antonio nos dará una consecuencia en el mundo de esta ideología. Muchas gracias, Jesús. Y continuamos. Soy Juan Antonio González y les seguiré hablando del tema. Dentro del liberalismo político podemos hablar de cambios radicales en todo el mundo. Uno de ellos puede ser la independencia de las 13 colonias, movimiento surgido entre 1776 y 1783. Dentro de ello hubo representantes de la sociedad de las 13 colonias, como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y George Washington. También hubo representantes de alto poder, así como Luis XVI y Jorge III. Otro movimiento muy impactante del mundo en la geopolítica se podría hablar de las revoluciones burguesas, movimientos ocurridos entre 1820 a 1845, 48 tal vez. En esto son revoluciones surgidas en Europa, la primera etapa surgida en España, Italia y Grecia, la segunda en Francia, Bélgica y otros países, y la tercera finalizamos con Polonia, Austria-Hungría y Alemania. Dentro de esto fueron revoluciones muy sangrientas, pero buscaban un ideal liberal, una convivencia social más tranquila y un poder hablar ante la política. Con esto resumimos que si el liberalismo equitativamente se hablara con la política, podría llevar un sistema socioeconómico y geopolítico bastante grande. Muchas gracias y volvemos al estudio. Muchas gracias, reportero. Prosigamos. Ahora nuestro reportero Diego Franco nos dará otra consecuencia en el mundo. Gracias, compañero Jesús. Ahora lo que nos concierne. El liberalismo político es un sistema filosófico y político que promueve las libertades civiles. La democracia representativa y los principios republicanos se basan en las doctrinas liberales. Esto pasó a finales del siglo XVII, cuando conformó una corriente ideológica y una doctrina política que conocemos como el liberalismo. ¿En dónde fue?
fue por primera vez en América, después de la independencia de las 13 colonias. Después, fueron base de la Revolución Francesa. Desencadenaron la independencia de las colonias españolas en América, mientras que al mismo tiempo se realizaban las primeras revoluciones burguesas. No podemos olvidar a John Locke, considerado como el padre del liberalismo, que fue un médico y filósofo inglés. Lo originó en una disputa con Hobbes. Sus simpatías y políticas y afiliaciones sin duda inspiraron unas ideas. Hobbes apoyó la monarquía y Locke respaldaba el parlamento. Podemos afirmar que el liberalismo es una filosofía política que defiende la libertad individual, la iniciativa privada y limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural. Ahora, volvemos al estudio. Muchas gracias, reportero. Prosigamos. Ahora nuestro reportero David nos dará 2 consecuencias en México. Muchas gracias, Alex. El liberalismo político tuvo una gran consecuencia en México. Una de ellas fue el imperio de Maximiliano de Habsburgo, que fue un emperador buscado por los conservadores para que gobernara México de una manera más conservadurista. Pero Maximiliano tenía diferentes ideales e ideologías, ya que él pensaba en un México más liberal, políticamente y económicamente. Otra de las consecuencias que tuvo México en relación al liberalismo político fueron las leyes de reforma que fueron proclamadas por Benito Juárez en los años de 1865 y 1867. Estas leyes le quitaban todo poder y fuero a la iglesia y a los militares, y decía que estas 2 consecuencias del liberalismo político en México dieron como resultado a un México más liberal, ya que su poder, como dije anteriormente, se dividía en 3 poderes y el poder era dividido justamente. Bueno, muchas gracias, Alex. Volvemos contigo al estudio. Muchas gracias, David. Para finalizar, nuestro compañero Kenneth nos hablará acerca de una noticia actual, como lo es el presidente de Francia que está trabajando en una corte liberal. Te escuchamos, Kenneth. El nombre de la noticia es Macron, el liberalismo es progreso. Fue escrita por el periodista Albert Rivera en el periódico El País. La noticia habla sobre la victoria a la presidencia de Emmanuel Macron en Francia. Este presidente ha causado gran polémica ya que tiene una forma de gobernar muy liberal. Nos demuestra que Europa necesita una nueva forma de gobierno, ya que estamos viviendo una nueva era política y las antiguas propuestas no cumplen con los requisitos necesarios. Es por eso que este presidente optó por gobernar de una manera liberal, ya que esto moderniza la economía, garantiza el bienestar y reforma las instituciones. Esta noticia está relacionada con el liberalismo político, ya que el presidente del que se habla utiliza esta ideología como una forma de gobierno para poder continuar con la mejora y desarrollo del país. Para finalizar, el liberalismo político es una ideología que se inició en la época de la Ilustración en Europa y que actualmente sigue teniendo un gran impacto en este continente. Regresamos contigo, Jesús. Muchas gracias, Kenneth. Para concluir, esta es una de las ideologías más importantes porque se inició en el siglo XVII y se extendió por todo el mundo. Y está presente hasta la fecha en la mayoría de las cortes en todo el país.